Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras, sean ustedes bienvenidos al capítulo número 349. Estamos en una serie que se llama Hospital y hoy día vamos a hacer el capítulo 6 de esta serie titulado Servicio de Urgencia, segunda parte. Todo esto relacionando lo que es el Evangelio, la Iglesia de Dios y cómo los creyentes somos los enfermos, los pecadores que llegamos a las manos de Dios para ser sanados, para ser curados de nuestras heridas, de nuestras enfermedades crónicas, y que en este parangón que hacemos, los enfermos crónicos somos los pecadores y las enfermedades agudas que se nos presentan son ciertas recaídas en algunos determinados pecados y bueno, diversas situaciones también de la vida, incluida propiamente tal las enfermedades, accidentes y todo tipo de situaciones, circunstancias en la vida que son nefastas, negativas, que nos causan ansiedad, angustia. Cuando estamos frente a cualquier situación de urgencia en la vida, sea de origen espiritual o corporal, claro, nos sentimos un poco débiles, nos sentimos vulnerables y qué bueno saber que cuando estamos en esas difíciles circunstancias, tenemos toda una red de apoyo para poder salir adelante. Existen los organismos que nos pueden recibir. La Iglesia de Cristo es el sitio en donde llegan los pecadores, es decir, las personas que están enfermas y deben ser sanadas. Y el Señor va a hacer ese tratamiento. Y también vamos a ser usados nosotros. Nosotros somos los brazos del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y el Señor, siendo la cabeza, es quien nos dirige para que se lleve a cabo la obra que Él quiere hacer en nosotros. Y eso, por supuesto, lo hace por puro amor, por gracia, porque en realidad nada merecemos, sino solamente porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Hoy día tienes nuevamente la oportunidad de escuchar una enseñanza que espero que el Señor, a través de lo que se haga, lo que se cante, lo que se diga en estas 2 horas de programa, pueda actuar en tu vida, sea de edificación, sea de apoyo, sientas el amor de Dios, no te sientas vulnerable, ni abandonado, ni angustiado por lo que te está pasando. Hay muchas situaciones en la vida, todos vivimos situaciones, nadie es perfecto, todos nos equivocamos, a todos nos pasan cosas malas, todos tenemos que sobrevivir a esas cosas malas. Algunos sobrevivimos con cicatrices que luego cargamos a lo largo de toda nuestra vida, pero lo importante es mantenerse a salvo en Dios, mantenerse protegido por el Señor, mantenerse siguiendo las indicaciones del Doctor Celestial, controlándose en este lugar que es la iglesia, que es el hospital de Dios, para sanar a tantas miles de personas que llegan a Él buscando esa pócima de medicamento que le permite salir adelante. El Señor nos va a edificar, nos va a ayudar, nos va a hablar. Su voz vamos a tener que aprenderla a través de las Escrituras. La fe también puede crecer en nosotros. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras será también algo fundamental. El congregarnos será también algo que debemos hacerlo. El saber que tenemos toda una organización que nos apoya también nos va a dar tranquilidad. Claro, en un hospital no existen tampoco las personas perfectas. Están capacitadas, pero no son perfectas en todo lo que hacen. También la iglesia.
nos vamos capacitando en las materias de Dios, pero tampoco somos perfectos. Hacemos la obra de Dios y hay algunos, igual como en el hospital, trabajadores que se van con licencia médica y que no quieren trabajar por uno u otro motivo porque se sienten francamente enfermos o sencillamente no quieren hacer el trabajo de Dios. Sencillamente no quieren hacer el trabajo que se le ha encargado. En la iglesia pasa lo mismo. Hay personas que tienen las capacidades, tienen los talentos, han sido preparadas, pero después de un tiempo no se sienten capacitadas, no se sienten con el ánimo ni con la voluntad de querer seguir y se excusan en una u otra cosa, se declaran enfermos, se declaran imposibilitados y a veces, claro, es verdad y otras veces sencillamente son excusas y se van alejando de Dios, enfriando y con ello acarrean a sus familias, a sus hijos, a sus parientes que tal vez si lo hubieran activo, combativo, trabajando para el Señor, las cosas serían diferentes y toda la familia estaría reunida haciendo la voluntad de Dios. Hoy día tenemos la oportunidad de hablar lo que significa una emergencia en la persona. Hoy día nosotros sabemos que tenemos emergencia de tipo de salud, pero también tenemos emergencia en el área espiritual. Pero tenemos un Dios cercano, hermanos, que se compadece de nosotros, que no nos ha dejado abandonados a nuestra suerte por haberle fallado miles de veces. Él es un Dios perdonador, restaurador, que busca al que se ha apartado y al que se ha enfriado en su pasión por Él. Ciertamente, Dios no obliga a nadie a estar con Él, no obliga a nadie a amarle con todo el corazón. Pero es perseverante en estar cerca de nosotros, aunque no le amemos como debiéramos haberle amado, aunque le estemos fallando y no estemos perfectamente alineados a su voluntad. Si tú miras para atrás en tu vida antes de conocer al Señor, encontrarás en las diversas circunstancias de tu vida cómo la mano de Dios estuvo guiándote, estuvo cerrando puertas, estuvo abriendo otras para finalmente llegar al punto en que seas llamado, escogido y llevado a los pies de Cristo. Su gracia, hermano, es inmensamente maravillosa. No la podemos llegar a comprender. Hechos capítulo 17, versículos 26 al 28 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, aunque palpando podamos hallarle. O sea, estábamos ciegos, igual como un ciego que palpando, tocando, puede alcanzar la silla, por ejemplo, para sentarse. Aunque lleguemos ciegos al Señor, el Señor tiene algo preparado para nosotros. Él ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Somos linaje suyo, somos descendientes suyos a través de la fe. Él es un Dios cercano, como una madre que no cesa de pensar en su hijo que no ha llegado a casa y ya es tarde, y ya se está haciendo de noche. Las madres heredaron de seguro estos sentimientos de su Dios creador, que no descansa hasta que el hijo regresa a su habitación ya preparada. La noche se hace día cuando el hijo no regresa y espera pacientemente hasta que la madre lo ve entrar sano y salvo. Así también es nuestro Dios. Él nos cuida de lejos y de cerca. Si nos damos cuenta que está ahí cuidándonos, y si incluso no percibimos nada y ni siquiera agradecemos sus cuidados, Él está ahí cuidándonos de lejos y de cerca. Él no desea que pasemos por situaciones urgentes. Él no se fascina porque estemos en una emergencia que nos destruya, pero quiere enseñarnos en la verdad y en el amor. Y lamentablemente, su cuidado también le obliga a ponernos a prueba y hacernos pasar por dificultades para que crezcamos en fe, para que crezcamos en obediencia, para que maduremos. Porque al final de cada historia
en que aprendemos, habrá una sonrisa de cariño de Dios, porque la prueba, la circunstancia difícil, la urgencia, aquella terrible emergencia, finalmente nos hizo aprender y aprendimos a conocerle. Su disciplina vale la pena, hermanos. Cuando al final crecemos, maduramos, entendemos, aprendemos a verle y conocerle. Él no es un Dios sádico que siente placer y gozo por vernos sufrir, por ver lamentarnos en algún accidente o por alguna enfermedad aguda o crónica, algún problema grave ni nada similar. Él no es un Dios sádico que se goza porque estemos enredados en un montón de cuestiones pecaminosas. Él vino para salvarnos de la eterna condenación y no se fascinará con vernos llorar y sufrir. Él lloró por su amigo Lázaro cuando veía la situación triste en la que estaban sus hermanos. Él es un Dios compasivo, es un Dios que tiene sentimientos. Tampoco es feliz cuando nosotros no queremos abandonar nuestros pecados e insistimos en llevar una vida alejada de Dios. Él quiere ser nuestro Padre, nuestro amigo por siempre. Llevamos el soplo de su Espíritu y también creó nuestra carne, nuestra alma, haciéndonos a cada uno especial. Tú eres especial para Dios. Sencillamente Él te ama profundamente y su amor y compasión no lo puedes llegar a dimensionar, hermano. Su gracia es tremenda. En problemas crónicos, en problemas agudos, hasta en situaciones que revisten extrema urgencia o gravedad, Él está cerca para socorrernos. El asunto también pasa porque nosotros le busquemos y le hallemos. Hoy día, hermanos, tenemos nuevamente una oportunidad de acercarnos a Dios a través de su palabra, de recibir sus indicaciones, de aprender a leer su receta, la palabra de Dios. Esa receta que parece letra de doctor cuando todavía no le conocemos, que no entendemos la palabra, pero si Dios abre nuestros ojos, si entendemos el propósito de por qué vamos a Él, de por qué estamos en Él, de por qué está Él cerca de nosotros, claro, empezaremos a entender a través de su Espíritu Santo que Él pone en nosotros, empezaremos a entender esa receta enredada al principio, su palabra, pero finalmente nos hará bien. Finalmente, si seguimos sus indicaciones, comprenderemos su gracia, seremos cubiertos por su gracia y cualquier situación urgente, difícil que tengamos, el Señor nos va a ayudar. Que el Señor hoy día te ayude a encontrar lo que andas buscando, a sentir paz, a sentir confianza en Él, porque no cualquiera está con nosotros, sino el Todopoderoso, el que cuidará de ti. ¿Cómo podrás estar triste? ¿Cómo podrás sentirte vulnerable si el mayor de todos está contigo? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen
salientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo 6 de la serie Hospital titulado Servicio de Urgencia, segunda parte. Claramente a nadie le gusta tener una urgencia ni verse enfrentado a esas situaciones que nos dan tanta angustia y nos provocan una alteración en nuestra rutina diaria. Pero son esas urgencias las que muchas veces nos hacen reaccionar frente a la mala forma en que estamos llevando algunos asuntos. Aunque no tenga nada que ver la urgencia que tenemos con el asunto que nos aqueja, muchas veces Dios permite que entendamos que debemos acercarnos a Él, y cuando nos acercamos a Él por el mismo tema de la urgencia, al mismo tiempo permite esto que solucionemos o comprendamos o sintamos un alivio en los otros problemas que nos aquejan. Cuando tenemos una urgencia y no podemos por nuestros propios medios ir al hospital, lo normal es llamar la ambulancia para que acuda a nosotros a asistirnos. Claro que solo algunas ambulancias están bien equipadas y traen un médico y personal de enfermería para asistir de mejor forma al que pide ayuda. No siempre se puede contar con un servicio profesional de esa naturaleza. En muchos países es muy básica la implementación de una ambulancia. En muchas ocasiones la ambulancia llega y solo funciona como un taxi que lleva al paciente al hospital, como un simple medio de transporte que igual sirve, pero cuando la urgencia reviste mayor gravedad o imposibilidad de trasladar al enfermo, la efectividad del servicio de la ambulancia será de poca ayuda. Con Dios tenemos asegurada su asistencia de primera calidad cuando como hijos pedimos a nuestro Padre Celestial que nos socorra en ese momento de urgencia. Si somos sensibles a la voz de Dios, si somos sensibles a su ayuda, nos daremos cuenta que el Señor, a pesar de nuestro dolor, a pesar de nuestra angustia, Él está con nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 11, dice la Escritura: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más el Señor no nos ayudará en esos momentos difíciles? Él no estará ahí para sermonearnos y golpearnos por el error cometido, sino que como Padre, con compasión y amor, nos disciplinará, pero nos ayudará
aunque puede que su disciplina no nos guste en primera instancia. El Salmo 71:12 dice: «Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro». Este versículo nos da una idea, que Dios viene a nosotros tal cual una ambulancia de urgencia que asiste al enfermo con todos los medios posibles. El Señor hará un buen trabajo. Lo que pasa es que nos cuesta muchísimo percibir muchas veces qué está haciendo Dios en esos momentos difíciles. Clamamos a Él porque sabemos que Él tiene poder, tiene autoridad para ayudarnos de verdad. Él no es un Dios que se va a quedar parado a nuestro lado, viéndonos sufrir sin hacer absolutamente nada. Tampoco es uno que está sentado en el trono o metido dentro de sus oficinas sin salir de allí. Dios no es un director de hospital típico que está encerrado en la oficina de la dirección con reuniones administrativas, pero sin ver enfermos ni ver lo que está pasando en la sala de urgencia ni en otras dependencias. Dios no es así. Dios es un Dios participativo, activo, proactivo. Él no solo dirige su iglesia, sino que además pone manos a la obra. Él es director, pero también es obrero. Él va con cada creyente impulsándolo y animándolo a seguir el camino al Padre. Él no vino a ser servido, sino a servir. Y hoy día sigue sirviéndonos cuando nosotros debiéramos ser los que le servimos a Él. Él va por la oveja perdida, va por la oveja débil, va por la que ha tenido un accidente, la perniquebrada. Dice el profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 al 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia, dice el Señor. Qué maravillosa promesa de Dios, que cuando estemos medios perdidos, medio descarriados, quebrados, quebrantados, débiles, Él nos va a apacentar con amor, con servicio, con justicia. Él resuelve con prontitud al que está pidiendo ayuda urgente. Y Él mismo se hace cargo y toma la responsabilidad personal de darle la asistencia necesaria. Incluso dice que Él mismo atiende las heridas de la accidentada. Él venda a la fracturada. Es todo un traumatólogo de urgencia el Señor. En la sala de yesos, ahí en el servicio de urgencia, Él mismo trata la pierna quebrada de la accidentada. Él no está lejos de cada uno de nosotros. Siempre está dispuesto a cargarnos si es necesario. Así como cargó nuestra cruz y todos nuestros pecados, viniendo de su trono a la tierra, haciéndose hombre, haciéndose débil, para socorrernos del pecado. No teníamos tampoco otra opción. Solo Él podía hacerlo. Hoy día esta labor, el Señor, de socorrer a la débil, de vendar a la perniquebrada, de volver al redil la descarriada, de buscar a la perdida, la hace con los miembros de su iglesia, que en un determinado día son pacientes que acuden de urgencias para recibir estas ayudas, para recibir socorro, y en otro tiempo son el personal de salud que ofrece socorro a los que vienen
son los que atienden al paciente nuevo que está pidiendo asistencia de urgencia, o al paciente viejo que está herido. Hoy el Señor, con su Espíritu Santo, llena el corazón de hombres y mujeres débiles que son transformados por Dios para ser los brazos del Señor que trabajan en la iglesia y en el mundo. Somos el cuerpo del Señor, que se mueve según las órdenes de la cabeza que dirige a su cuerpo en buenas obras. ¿Para qué? Para vendar la perniquebrada y fortalecer a la débil. Para que nosotros seamos aquellos que ahora estamos en la sala de yesos para atender a la fracturada. Somos nosotros los que seguimos la obra de Dios. Somos sus manos, somos sus brazos, somos sus piernas, somos su cuerpo. Dios nos ayude a darnos cuenta que Él cuida de nosotros, realmente cuida de nosotros. Cuando la estamos pasando mal, el Señor tiene misericordia de nosotros. A veces no nos estamos portando tan bien, pero el Señor tiene compasión y cuida de ti y cuida de mí. Yo sé que sin Dios mi vida no tiene sentido. ¿Qué es lo que haré? ¿A dónde iré si Él no va conmigo? Lo que pasó ha quedado atrás, no volverá. Lo que está por venir será mucho mejor si dejara a Dios actuar. Cuida de mi futuro, Señor, en tus manos me entrego cada mañana. Cuida, no salgo de aquí sin tu presencia, pues quiero vivir bajo tu influencia. Hoy me entrego todo a ti. Cuida de mí, oh Señor. Cuida de mi casa y mis amigos. Queremos cumplir todos tus sueños. Asume el control de mi vivir y elévame al centro de tu existir. Pues mi corazón es engañoso, en él no quiero confiar. Voy contigo, Señor, y cuida de mí con tu amor. Cuida de mi futuro, Señor. En tus manos me entrego cada mañana. Cuida, no salgo de aquí sin tu presencia, pues quiero vivir bajo tu influencia. Hoy me entrego todo a ti. Cuida de mí, oh Señor. Allí en el lugar donde te encuentres, quizás estás con tu familia, con tus amigos. Te animo a que puedas elevar esta oración junto conmigo y puedas decirle al Señor que extienda su bendición sobre ti y sobre tu familia. Cuida de mi futuro, Señor. En tus manos me entrego cada mañana. Cuida, no salgo de aquí sin tu presencia, pues quiero vivir bajo tu influencia. Hoy me entrego todo a ti. Cuida de mí, oh Señor.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Servicio de Urgencia, segunda parte. Bueno, como usted sabe, yo soy médico y trabajé durante 3 años en un servicio de urgencia en un hospital de acá cercano a donde yo vivo. Y yo hacía turnos de urgencia. Mi turno principal era un turno que entraba a las 12 del mediodía del sábado y salía a las 10 de la mañana del día domingo, o sea, 22 horas de turno. Ahí a la urgencia me llegaba de todo, desde cosas que eran absolutamente nada que ver con una urgencia, a cuestiones que realmente eran urgentes de resolver. Y bueno, estaba a cargo de todo el hospital, de los hospitalizados, de los que llegaban al servicio de urgencia. Mi turno era estar solo como médico, con todo el personal a cargo, disponible para atender cualquier emergencia, ya sea en la gente hospitalizada, en los niños hospitalizados, los adultos, en los partos o bien ahí en el servicio de urgencia. Me llegaba de todo, como les decía, e incluso paros cardiorrespiratorios, personas baleadas que llegaban muertas porque murieron en el trayecto de la ambulancia, desangrados, etcétera, de todo. Bueno, en un hospital, en el servicio de urgencia, llega de todo. Desde cosas que no son urgentes a personas que llegan en paro cardiorrespiratorio mortal, que no logramos sacarlo del paro o bien ya están muertos cuando ingresan al hospital. Definitivamente, esos ya no se puede hacer nada por ellos, es muy tarde para ofrecerle una solución a su problema, a sus enfermedades físicas, a sus enfermedades espirituales. Entenderá usted que cuando ya está inconsciente la persona no puede pedir perdón, no puede arrepentirse, se cerró la puerta para él. A la iglesia también son llevados también los ataúdes para hacer la ceremonia fúnebre antes de ir a sepultarlos. A la iglesia son llevados estos ataúdes de personas que nunca entraron incluso a aquella iglesia o estuvieron allí, pero se fueron antes, se alejaron de la iglesia por uno u otro motivo, excusa, cualquier cosa. Se fueron de la iglesia, se fueron de las congregaciones sin seguir las indicaciones dadas por la educación de la palabra. Y el día que vuelven, lo hacen ya muertos dentro de un ataúd. Demasiado tarde como para cambiar su ticket eterno. No es la idea, hermanos, de llegar tan tarde cuando nadie puede hacer nada por tu vida ni tu futuro. Otros ingresan al servicio de urgencia en el paro cardiorrespiratorio reciente o hacen el paro ahí mismo en la sala de urgencia. Es decir, estaban listos para partir al más allá, pero Dios les dio una oportunidad más. Dios hizo algo y el equipo de salud de urgencia logra reanimarlo y vuelven a la vida. Como también aquellos moribundos espirituales que llegan tocando fondo a la congregación, metidos completamente en el fango, sin casi poder respirar, en un túnel oscuro donde no ven ninguna luz prácticamente, y Dios hace una obra maravillosa de rescate, de salvación, y les da una nueva oportunidad y sobreviven para contarlo e integrar desde ahora el cuerpo de Cristo. Gran alegría, hermanos, por la oportunidad dada, pero no siempre será aprovechada y entendida por el reanimado, que sin comprender que Dios le dio una nueva oportunidad, luego siguen por la vida pensando que tuvieron buena suerte, y esto demuestra simplemente que no entendieron nada. Estuvieron ahí muriéndose, fueron reanimados. Dios les dio otra oportunidad, pero no entendieron nada. Como con la pandemia del COVID, donde muchos fueron entubados. Estuvieron 1, 2, 3, 4 semanas entubados. Salieron de allí vivos, pero no entendieron nada. Siguen con su vida totalmente alejados de Dios, creen que tuvieron buena suerte. Nunca agradecieron al Doctor Jesús por haberlos librado de la muerte, esa muerte segura que los merodeaba. Pocos entienden que Dios le dio una nueva oportunidad y quedan tan agradecidos con la gran salvación dada que nunca más se apartan del Señor, que los trajo de vuelta a la vida y entienden que Dios les dio una nueva oportunidad, se convierten de todo corazón a Dios
y siguen fieles hasta el final. Y después cuentan su testimonio, que estuvieron ahí, con un paso y medio al otro lado en la muerte, pero Dios les salvó. A mí me pasó algo similar también. Estuve en otro lugar, en un lugar oscuro, y Dios me hizo regresar. Muchos van a Cristo, pero solo van por los panes y los peces. Y cuando el Señor comienza a rayarle la cancha y dar las directrices, entonces abandonan porque no les gustan las enseñanzas, los mandamientos, no les gusta la educación de una saludable moral y espiritualidad que da la palabra de Dios. No les gusta lo que el Señor les enseña. Y no quieren volver porque no quieren dejar sus pasiones erráticas, ni sus afanes, ni nada. Y definitivamente se olvidan que Dios los ayudó en una emergencia que tuvieron y prefieren seguir con lo suyo sin darse cuenta de las consecuencias nefastas para su futuro eterno al haber abandonado a Dios. Las situaciones de urgencia, hermanos, de la vida, a algunos le cambiarán el destino final porque entenderán los propósitos divinos, pero otros pasarán por ellas y cosecharán cero aprendizaje y seguirán sin rumbo por la vida, no entendiendo nada, e irán irremisiblemente al castigo eterno. Estuvieron cerca, pero muy cerca, de darse cuenta y no quisieron darse cuenta, o se dieron cuenta por un tiempo, pero luego prefirieron sus cosas y rechazaron seguir a Dios. Se perdieron la valiosa oportunidad que tuvieron cuando pasaron por el servicio de urgencia y sobrevivieron. Algunos van en búsqueda de Dios como en los tiempos en que Cristo caminaba por Canaán y solo anhelan los panes y los peces que les podía dar el Señor Jesús. Solo querían cambiar un poco por el tiempo que duró la emergencia o el hambre, pero luego de desaparecida la situación de urgencia, cuando Dios les sanó, se apartan y vuelven atrás. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. No debemos descuidar una salvación tan grande que nos ha dado Dios. El medio regalo que nos dio. Y algunos creen que las bendiciones que reciben son por suerte o porque se lo merecían, porque encontraban que es justicia divina por haberse portado bien. Pero no es así. Todos hemos pecado. A una nos hemos hecho inútiles. No hay justo ni siquiera uno, dice la Escritura. Todos necesitamos de la gracia salvadora de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La obediencia, hermano. La obediencia al ojo del hombre, pero sobre todo la obediencia a los ojos de Dios. En lo público, en lo privado, en lo secreto. Ahí donde todos sacamos nota deficiente. Cuando Dios escudriña nuestra mente, puede que reprobemos. Pero el Señor sabe eso. Y por eso que nos indica que debemos estar en continuo aprendizaje, continuamente yendo a estudiar la palabra, a recibir de Dios. Y no nos conformemos de andar en servicio de urgencia y luego volvemos en la próxima urgencia a Dios y luego volvemos en la próxima urgencia a Dios. Y entre medio de cada urgencia brillamos por nuestra desobediencia y falta de compromiso. No despreciemos este regalo divino, gran regalo. No lo cambiemos por cuestiones que perecen, que desaparecen, que no prevalecerán después de nuestra muerte. Lo único valioso es que el Señor nos ama y nos ha elegido para salvarnos del negro futuro que nos esperaba. Si hemos sido salvados por el Señor de la muerte eterna, si hemos sido reanimados en el servicio de urgencia, no despreciemos esta salvación tan grande. No despreciemos el regalo de la cruz, la salvación mayor de todas. Cuando nosotros vamos con fe, arrepentidos,
de todas nuestras maldades. Lo único valioso es que el Señor, recuerda esto, te ama, te ha elegido para salvarte del negro futuro que te esperaba. Y la muerte ya no será tu triste final, porque la vida dada por el Señor Jesucristo prevalecerá por siempre. Gloria al Salvador, porque nos ha dado tan grande salvación. Él es nuestra luz, es nuestra salvación. Y esa luz debe brillar en nosotros. Que no solamente brille cuando estamos urgidos con los problemas, con la emergencia, con la situación que nos atraganta, que nos asfixia. Agradezcamos a quien es nuestra salvación y no descuidemos esta salvación tan grande. Sigámosla muy de cerca, con temor y temblor, agradeciendo cada día que Dios nos reanimó. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Dios nos sacó del paro cardiorrespiratorio espiritual y nos volvió a la vida. Gloria a Dios por el Señor misericordioso, compasivo, dador de vida. Muchas son las aflicciones que en la vida he de enfrentar, muchas las adversidades que vendrán, mas tú eres mi santuario, eres mi refugio fiel, tú sufriste en el Calvario por mi bien. Jesús, mi luz, mi salvación, mi roca, mi libertador, conmigo estás, de nada
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 6 de la serie Hospital titulado Servicio de Urgencia, segunda parte. Cuando estamos pasando por cuestiones difíciles, surgen en nosotros muchos temores. Temores de si voy a salir adelante, voy a sobrevivir, se va a ir todo esto que me está agobiando, o esta pesadilla que estoy teniendo. ¿Quién me podrá ayudar? ¿Me socorrerá Dios? ¿Realmente Dios vendrá en mi ayuda? Porque cuando estamos en medio del dolor y la angustia, nos cuesta creer que realmente tendremos solución. Dice el Salmo 118, versículo 5. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. El salmista habla de una situación extrema, invocando a Dios. Y dice que Dios le respondió en esa situación extrema. Y lo sacó de allí, de esa situación extrema, y lo dejó libre de aquella situación. La Biblia en lenguaje sencillo dice en el Salmo 118, versículo 5. Perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios, y Él me respondió. Me liberó de la angustia. Ser libre del problema que tenemos. No solo queremos que alguien nos atienda, sino que nos quite el problema que tenemos. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española del año 2011, con respecto al Salmo 118, versículo 5, dice: en el peligro grité al Señor, y el Señor me escuchó, poniéndome a salvo. Claro, es el grito de la angustia, es el grito del dolor. Y ese grito esperamos que tenga eco en algo. Qué maravilloso es sentir que en medio del dolor, Dios escucha nuestro grito y nos pone a salvo. El dolor, hermano, es el motivo principal de consulta en un servicio de urgencia. También el dolor es la motivación principal que hace que personas vengan a Cristo. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento?, se preguntan muchos. ¿Acaso es un Dios malo? Es porque el sufrimiento, hermano, el sufrimiento causa dolor. Y el dolor lleva a la persona ¿a qué? A doblar su rodilla ante Dios, a darse cuenta de su pobre condición, de su condición desmejorada. El dolor lleva a la persona a inclinarse ante Dios, a darse cuenta de su paupérrima circunstancia y pedir ayuda. Y esto le permite ser salvo de la eterna condenación a la que iba cuando en medio del dolor invoca a Dios. Y no solo Dios viene en su ayuda, sino además Dios viene a salvarlo y recibe el sacrificio de Cristo. Y ese sufrimiento y ese dolor finalmente lo lleva a la salvación de todos sus pecados. El dolor, hermano, permite que nos demos cuenta de que necesitamos a Dios, de que lo necesitamos para que calme precisamente nuestros dolores. El dolor atrae personas al Señor, que de otro modo, si no sintieran dolor, irían directos al infierno, al no darse cuenta de que estaban heridos o enfermos mortalmente a causa del pecado. A nadie nos gusta el dolor, pero el dolor nos da una idea de que algo está fallando, de que no estamos sanos. Yo les cuento como médico que un dolor abdominal agudo intenso nos lleva al servicio de urgencia. Lleva al servicio de urgencia al paciente. Y el médico diagnostica apendicitis aguda. Y le dice al paciente que no hay otra opción que operarlo lo antes posible. Si no, morirá en las próximas horas o en los próximos días. El dolor abdominal agudo, intenso, permite salvarlo de la muerte. El dolor que causa el pecado,
que causan también las enfermedades. Permite al hombre mirar para el cielo y en su angustia invocar a Dios. Y Dios le responderá, poniéndolo a salvo. El dolor del alma nos hace ir a Cristo. Nos conduce a la iglesia del Señor para buscar la sanidad, para que el dolor merme, para que sea mejor tolerado, para que finalmente desaparezca para siempre. El Salmo 18:6 también dice algo parecido. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esto de la oración es increíble. ¿Cómo puede ser posible que yo en mi casa o tú en la tuya, apenas balbuceando o solo orando con la mente, Él oiga tu voz interna, no necesariamente la voz externa? Esto no significa que debemos orar en voz alta para que Dios nos escuche desde su templo. Basta con una oración que ya tenemos en la mente y el Señor escucha eso. Dice que llega a sus oídos. El creador de los oídos, por supuesto que escucha. El creador de los ojos, por supuesto que ve. Nuestro grito de dolor, Él lo recibe. Él que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, que sufrió el dolor de los clavos, de la humillación, del abandono, de los látigos, del estar colgado en la cruz, el dolor asfixiante de la muerte lenta. Él conoce nuestros dolores. Y no solamente porque tiene oídos, acude a nuestro llamado, sino porque Él mismo experimentó dolor. El Señor escuchará tu grito de dolor, Él lo recibirá, como si le estuvieras gritando cerca, ahí en sus oídos, y tú estás orando allá en tu casita, tal vez con la mente. Maravilloso Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ir a Dios significa eso. Con confianza a Dios, al trono de la gracia, en la oración, en la sumisión, que alcanzaremos misericordia, que alcanzaremos gracia para nuestro pronto y oportuno auxilio. El trono de Dios no es solo un trono donde se imparte justicia y se oyen gritos de dolor y angustia, pero al final no se resuelve nada. El trono de la gracia no es un servicio de urgencia en donde vamos a perder el tiempo y finalmente no nos atienden o nadie nos ayuda o lo que nos dieron no nos sirve para nada o se equivocan. No, el trono de la gracia es perfecto. El trono de la gracia nos habla de sanidad y salvación en su justa medida y en su justo tiempo. El trono de la gracia nos habla de perdón, de restauración, de dejar libre al culpable por el pecado. Somos libres en el Señor. La verdad nos hace libres. El trono de la gracia nos habla de condonar la deuda que existía, de anular la pena máxima de muerte segunda y condenación eterna. Pero no solo el trono de la gracia significa quitar los efectos negativos, sino que además agrega bienaventuranzas y bendiciones absolutamente inmerecidas. El trono de la gracia asegura una morada celestial. La gracia de Dios asegura una morada celestial. Asegura sentarse a la mesa con el Rey para compartir la cena con el Señor de señores. La gracia nos otorga vida eterna en el reino de Dios y otros tantos beneficios absolutamente inmerecidos. No se trata solamente de una atención de urgencia gratuita del Señor. Es mucho más que eso. Él nos provee de todo un cielo que podemos llegar a tener.
por herencia en Cristo. Si nos arrepentimos, si vivimos para Él, si hacemos su voluntad, si dedicamos tiempo para el Señor, dejemos de perder el tiempo. Cuando estamos enfermos, queremos tomarnos los remedios exactamente a la hora indicada. Y no perdemos el tiempo en otras cosas. Y no nos olvidamos que tenemos que tomar esos medicamentos. Claro que cuando nos vamos sanando, ya nos empezamos a olvidar de los horarios. Dejamos de tomarnos los medicamentos. Dejamos de estar enfocados en el tiempo que nos toca recibir la medicina. No seamos sorprendidos, que nos relajemos en nuestra relación con Dios, después de que Él ha venido a nuestro socorro. El Señor asegura una morada celestial, asegura tantos beneficios, absolutamente inmerecidos. Y su principal socorro que Él nos da, ese nos otorga estos principales beneficios. Pero además el Señor nos infunde aliento, ayudándonos en emergencias diversas circunstancias, diversas situaciones. Cuestiones que tal vez para otra persona no son de mayor importancia, pero sí para nosotros. Íbamos en la carretera, necesitábamos llegar a un determinado lugar porque se nos estaba acabando la batería o se nos estaba acabando la benzina. Y llegamos a ese lugar. Detuvimos el vehículo y el vehículo murió. Pero el Señor nos hizo llegar en el momento preciso. A mí me pasó eso, hermano. Iba un día por la carretera y se me echó a perder mi vehículo. Como a la 1, 2 de la mañana. Yo oraba al Señor con mi esposa, orábamos que pudiéramos llegar a un lugar y no quedar botados ahí en la carretera con nuestros hijos pequeños. Se me echó a perder el alternador del auto y ya no cargaba la batería. Íbamos por la carretera y nosotros clamábamos al Señor. Yo clamaba en mi corazón, mi esposa seguramente en el corazón suyo también, que pudiéramos llegar a un lugar donde pudiéramos estar a salvo. Llegamos al lugar que se llama peaje, donde a uno le cobran por pasar. Es toda una estación de servicio. Y llegué al lugar, hermano. Le dije a la persona que le estaba pagando el peaje, vengo con mi auto malo. Ella me dijo, échese para un lado y ahí lo van a atender. Me eché para un lado 5 metros y el auto murió. Ahí se quedó, no lo pude hacer prender más. Yo decía, Señor, gracias. Gracias, Señor. Una situación que para otro no es nada. Alguien que está enfermo de un cáncer, que tiene una leucemia, que se le murió su madre, se le murió su hijo. Eso no es nada. Pero cuando estamos ahí en la situación, pequeñas situaciones nos hacen clamar a Dios y se produce ese oportuno socorro. El principal socorro que nos da Dios nos otorga estos principales beneficios, como te decía, el de la gracia. Pero además el Señor nos infunde aliento, ayudándonos en estas emergencias, a pesar de que no somos el hijo ideal para el Padre Celestial. A pesar de que yo no era un hijo ideal ni perfecto, el Señor me ayudó en esa instancia. El Padre Celestial se merece mucho más por su tremendo amor y misericordia hacia nosotros. Sublime amor, sublime gracia que nos salvó. Cuando estábamos totalmente perdidos y Él nos halló, nos adoptó como hijos. Gracias al Señor por su gracia, su sublime gracia. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo 6 de la serie Hospital titulado Servicio de Urgencia, segunda parte. Al servicio de urgencia llegan personas que iban felices por la vida y de pronto una situación inesperada y todo se viene abajo y el mundo perfecto se destruye y se produce la catástrofe, lo que no esperaban para nada, no estaban preparados ni emocional ni nada y se ven enfrentados de un momento a otro a
un servicio de urgencia, a estar allí a la espera de lo que va a pasar, sufriendo. Personas también cristianos a veces van por la vida tranquilos, llevando su vida pensando que lo están haciendo muy bien, que todo va perfecto, creyéndose seguros en su fe, en lo que están haciendo, y de pronto cae una emergencia y todo parece que se viene abajo. Al servicio de urgencia llegan personas que iban feliz transitando por la vida y de pronto sufren ese accidente y quedan heridos, quebrados, y necesitan ser atendidos para ser suturados, enyesados, operados, para que se hagan análisis de otras complicaciones. Algo totalmente inesperado. Asimismo, accidentes en la vida de una persona pecadora que caminaba sin darse cuenta por dónde iba, le obliga a mirar para el cielo, mirar hacia los montes, buscando socorro, clamando ayuda urgente hacia los cielos, para ser atendido de sus violentas aflicciones que le han llegado de un momento a otro, y gritan, solución ahora. Un SOS al Todopoderoso que, si está por ahí, que por favor nos ayude, que nos tienda una mano amiga, que nos cobije, que nos dé confianza, esperanza, seguridad que vamos a salir bien. Todos, hermanos, estamos en riesgo de sufrir accidentes, aunque vayamos tranquilos pensando que estamos firmes. Por lo mismo, la Biblia nos dice, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Caer, hermano, implica tener un accidente mientras íbamos por el camino, caer en un hoyo, y con lo que eso nos trae, con las consecuencias negativas que eso nos puede traer, daños y perder el rumbo. Nos creíamos seguros, transitábamos en horario no adecuado, íbamos por sitios peligrosos, estábamos desatentos de nosotros mismos, de nuestra condición espiritual, estábamos desatentos de las circunstancias que nos rodeaban y de pronto caímos. El Señor nos instruye que para que no tengamos caídas en la vida, caminemos con precaución, pensando que podríamos caer. No nos sintamos tan seguros, ni firmes, ni espiritualmente, ni físicamente, ni mentalmente, emocionalmente. Porque en cualquier momento puede que nos caiga una emergencia y terminemos accidentados, heridos, maltratados, quebrados, quebrantados. Dios es un doctor, hermano, que con su palabra nos previene de emergencias y de posibles daños que podamos sufrir. Él es el manual de primeros auxilios en donde salen las indicaciones preventivas. El Señor tiene ahí en la Biblia un manual de muchas indicaciones que son preventivas para nuestra vida, porque Él no se agrada con vernos sufrir. Él no quiere que vayamos por la vida pensando estar firmes y luego nos estemos lamentando de urgencia porque hemos caído. Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice el Salmo 46, versículo 1. Él es nuestra ayuda segura y con prontitud en momentos de angustia, un verdadero servicio de urgencia bien implementado para quienes viven bajo su amparo y fortaleza. Pero hay que estar al abrigo del Altísimo, hay que habitar al abrigo del Altísimo. Aquellos que visitan el abrigo del Altísimo, claro, se van a encontrar de pronto desprotegidos en diversas circunstancias y van a caer estrepitosamente. Cobijados entonces bajo el abrigo del Altísimo. Dios es realmente nuestro amparo y fortaleza. Cuando caemos, cuando enfermamos, cuando tenemos accidentes, Él siempre está dispuesto a sacarnos de allí, a ayudarnos en esos momentos difíciles. Una ayuda en las aflicciones que han venido sobre nosotros. Un socorro
presente en las angustias, en las crisis. Un socorro siempre a mano en momentos de angustia. El Evangelio de Cristo es el mejor servicio de urgencia, el mejor hospital, con la mejor implementación, la más moderna, de hace 6.000 años atrás. Pero sigue siendo la más moderna porque es la que da el Dios Todopoderoso. No hay nadie ni nada que pueda dar algo mejor, pues la dio Dios, el Dios perfecto. Él es el mejor médico en aquellos días negros y en aquellos días blancos y de todos colores que nos puede ayudar. Él es el médico compasivo de aquellos días negros que nos hacen llorar y clamar a gritos de dolor. Nadie más está dispuesto a cualquier hora del día y de la noche de atender tus peticiones en forma gratuita y darte paz y consuelo a tu alma angustiada o espíritu afligido, sea cual sea la situación que tengas. Estamos a una oración sincera de pedir su ayuda y Él vendrá. Estamos a una oración sincera de solicitar su intervención en nuestros asuntos para sacarnos de allí, para sacarnos de donde hemos caído, para guiarnos a la solución perfecta. Estamos a una oración que es gratuita de ser oídos y atendidos por el trono de la gracia. Al servicio de urgencia, hermano, llegan todo este tipo de personas. Al servicio de urgencia de la Iglesia de Dios también llegan muchos con angustia, destrozados, quebrantados. Y ahí están los hermanos, ahí está Dios usando su cuerpo, el cuerpo de Cristo, para proveer la ayuda necesaria. Al servicio de urgencia llegan personas con crisis de pánico o angustia, producto de malas decisiones, de malas compañías, de sufrir a manos de terceros, por cuestiones que están fuera de su control. Por ser además portadores de un estado ansioso o depresivo crónico que se reagudiza, que se exacerba frente a particulares circunstancias. A la iglesia también llega gente así, gente herida, con su vida rota, que necesita ser parchada, gente perniquebrada, que necesita ser llevada a la sala de urgencia de yesos. Llega gente que rompió su integridad, que no sabe cómo controlar sus circunstancias, que no para de llorar, que siente que de esta ya no sale, que todo está oscuro, que ha tocado fondo, que está en un túnel sin luz. Y de pronto, una luz de esperanza. Ve la luz de Dios. Ve, soluciona sus problemas. O por lo menos surge una gotita de esperanza, de sentirse más aliviado de sus cargas. Y luego se da cuenta que es el Todopoderoso, que ha venido, que ha ido a su socorro, que ha atendido su llamado, que tu pedido ha llegado a sus oídos. Él viene para aliviar tus cargas, para aliviar también los sentimientos que te agobian. Para este caso y para muchos otros casos que llegan a los servicios de urgencia de las iglesias, está el cuerpo de Cristo, para que comprendamos que así como nosotros llegamos un día motivados por alguna cuestión que nos tenía agobiados, cada uno de nosotros ha llegado a Cristo con la esperanza de solución. Y esa misma esperanza debemos transmitirle a los que llegan desesperanzados. Esa misma confianza que nosotros hemos adquirido en el tiempo, en nuestra relación con Dios, debemos dar a los que llegan desconfiados. Ese mismo amor que Dios tuvo con nosotros cuando llegamos a Él urgentemente, totalmente solos, sintiéndonos acabados o sintiéndonos que nadie nos amaba, el Señor nos dio amor. Ese mismo amor también debemos mostrar, debemos impregnar a los que llegan desilusionados, sintiendo que nadie les ama o que son muy pocas las personas que le aman. Somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo debe ir a los otros, mostrándole a Cristo y su esperanza de solución. Algunos ya han solucionado los problemas, pero otros siguen latentes.
Esperan aún que desaparezcan los que están ahí pendientes. En la medida que maduran su relación con Dios, irán obteniendo resultados positivos. Pero seguirán otros ahí latentes. Pecados, situaciones, circunstancias, cicatrices, heridas. Esperando que desaparezcan en la medida que maduran con su relación con Dios y que la verdad de la palabra de Dios realmente guíe sus vidas. Corrija sus defectos. Los encauce por el camino recto y correcto del Señor. David, en su cántico de liberación, alaba al Señor por su salvación en momentos de urgencia extrema, por haber sido librado de Saúl, del rey, de su suegro, que lo perseguía para matarlo porque estaba lleno de envidia y de celos. Y también el maligno. El maligno lo dominaba y veía en David a un enemigo. David alaba a Dios porque ha sido librado de sus enemigos. Y lo vemos eso en muchos salmos, que empiezan con una angustia del rey, del joven David, y luego vemos cómo termina el salmo tranquilo. Se va a dormir tranquilo, se va a dormir en paz, confiando en que Dios ha oído el ruego y la oración la termina agradecidos. ¿Cómo pudiéramos nosotros hacer también esas oraciones de urgencia, pidiéndole al Señor, Señor, por favor, ayúdame? Y tener una conversación con Dios y terminar la oración diciéndole, gracias, Señor, porque me has ayudado. Porque en ti ahora puedo dormirme confiado. Aprender a confiar en Dios. No es fácil, hermano. Dios se siente pagado cuando le alabamos, en medio de la angustia también. Su corazón está gozoso cuando le alabamos, a pesar de que estamos todavía en nuestro problema. A pesar de todo eso, honramos su nombre y le reconocemos como nuestro Dios ayudador y sanador. Dice 2 Samuel capítulo 22, versículos 5 al 7. Cuenta David: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. David habla de situaciones extremas, peligros inminentes, riesgo de muerte, lleno de temor, sintiendo que de esa no salía, que lo único que le esperaba era la muerte. Angustiado y afligido, invocó a Dios, clamó a su Dios, clamé a mi Dios. Y nos enseña eso, a clamar a mi Dios, a nuestro Dios. Y dice que Él oye desde su templo, oye esa voz que pide auxilio, oye ese clamor y va en nuestra ayuda. En mi angustia clamé y Él me oyó. Es una oración que nos recuerda que la Biblia habla de muchas personas imperfectas que fueron asistidas de urgencia por Dios, quien tuvo amplia compasión por ellas. ¿Cómo no habrá de compadecerse de cada uno de nosotros? Si tuvo tanta compasión por nosotros cuando decidió tomar nuestras cargas y pagar el precio de nuestro pecado ahí en la cruz. El Salmo 120, versículo 1 dice: a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Si hoy día pudiéramos quedarnos con la sensación evidente, convencidos de que hemos orado a Dios por nuestro problema o nuestros problemas que nos aquejan, y Dios nos ha oído. Si pudiéramos terminar en un rato más este programa y pudiéramos sentir esa sensación de que hemos estado en angustia, que estamos viviendo procesos difíciles y que Él nos está respondiendo, que nuestro llamado al servicio de urgencia de Dios ha tenido respuesta
y ya estamos siendo atendidos por el médico, el mejor de todos, el Señor, que cuando estoy en angustias y pruebas, Él acude a nuestro llamado. ¿Podremos alabar a Dios? ¿Tendremos las fuerzas de alabarle en medio de angustia y pruebas? Que el Señor nos ayude a alabarle, aún cuando nuestras angustias y pruebas no han sido solucionadas. Pero sabemos ya que el Señor ha oído nuestro clamor. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Porque siento tu presencia en mi ser. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 6 de la serie Hospital, titulado Servicio de Urgencia, segunda parte. Y a pesar de todas las explicaciones que podamos dar de las Escrituras, de nuestro Señor Jesucristo, muchas personas se siguen preguntando por qué Dios permite el sufrimiento. Y damos una y otra explicación. Pero bueno, Dios ayude a cualquiera de nosotros que no entiende todavía por qué pasa o tiene que pasar ciertas circunstancias angustiosas de emergencia. Cuando Dios permite el sufrimiento, lo hace en algunos casos también para que cumplamos las órdenes divinas ya dadas y a las cuales hemos prestado oídos sordos y no queremos obedecer. La oración de Jonás, por ejemplo, fue realizada desde lo profundo del mar y dentro de un gran pez por un plan de Dios para que Jonás pasase por tal dificultad y cambiase de opinión. Cuando nos ponemos rebeldes con Dios, y Dios ya nos dio ciertas instrucciones que tenemos que hacer, y a nosotros no nos gusta, y nos quejamos, y nos ponemos rebeldes, y nos negamos voluntariamente a hacer sus indicaciones. Puede ser que Dios nos ponga en una situación extremadamente complicada e insolucionable. ¿Para qué? Para hacernos meditar en nuestra desobediencia, para hacernos que nos demos
cuenta de nuestros errores, para hacernos motivar también a que clamemos, a que pidamos perdón, a que nos humillemos y pidamos borrón y cuenta nueva. Dice Jonás capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Sabemos que Jonás estuvo, según las Escrituras, 3 días en el vientre del gran pez. Dice ahí en Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Recuerden ustedes que Jonás, en forma voluntaria, decidió lanzarse al mar como un sacrificio por la situación difícil en la que se encontraba la embarcación, en la que iba. Y Dios tenía un gran pez para salvarlo. Primeramente para salvarlo. Y encontrándose Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, pudo mantenerse vivo y no ahogarse ahí en lo profundo del mar. Y dice que oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? Desde lo profundo. Él sí que tocó fondo, hermano. Desde lo profundo del mar, desde el vientre del pez. Invocó en su terrible angustia. ¿Quién realmente podría defenderlo? ¿Quién realmente podría sacarlo de allí? Solo Dios. Y dice que él oyó. Él se sentía ya listo, cocinado, muerto. Estando en la muerte, dijo Jonás: clamé y Dios oyó. Nos surge la pregunta: ¿en qué momento oró Jonás? ¿Al primer día? ¿Al segundo día? ¿O al tercer día? ¿O oró todo el tiempo? ¿Cuánto tiempo tardó Dios en liberarlo del vientre del gran pez? En el peor de los casos, si Jonás oró el primer día, Dios tardó 3 días en hacer que el pez lo vomitara en tierra a salvo sin ninguna herida. Y en el mejor de los casos, Dios respondió al instante. Y apenas Jonás se quebrantó a lo sumo estando ahí en esa condición perdida, el Señor le respondió al instante. Y dice la Escritura en Jonás 2:10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Un gran pez, algo parecido a un dinosaurio acuático. Porque ¿qué pez conocemos que una persona podría ser tragada viva y permanecer ahí 3 días y 3 noches? Y sin sufrir las consecuencias del proceso digestivo del pez. Sin salir dañado por los ácidos digestivos del pez. Sin salir dañado absolutamente nada. Dios también ordenó al pez que se acercara a la playa. Dice que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es decir, que Dios ordenó a esta criatura marina y el pez obedeció a su creador y tuvo que ir cerca de la playa para vomitar a Jonás, para que Jonás no se ahogara ni tuviera ningún inconveniente. Terrible indigestión que tuvo el pez. Obediencia al creador también, que se lo tragó, que no lo pudo digerir o no lo quiso digerir. Lo más probable es que no pudo digerirlo porque Dios lo protegió. Y luego obedece a Dios y se acerca a la playa y lo vomitó ahí, para que no quedara con ningún problema ni se ahogara. Hasta los peces, hermano, son obedientes a la voz del Señor.
y vomitan a los desobedientes. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Obedecemos la voz de Dios? ¿O nos seguimos metiendo en problemas que nos hacen gritar urgente o socorro, ayúdame? ¿Cuántas veces nos metemos en problemas por nuestra propia desobediencia? Nos angustiamos por nuestra propia desobediencia. Otras veces no tiene nada que ver la desobediencia y sufrimos igual. Pero muchas de esas situaciones que nos hacen llegar al servicio de urgencia sencillamente es nuestra propia culpa. Nos metimos en dificultades y Dios permitió ese sufrimiento para que pudiéramos hacer juicio y lograr entender lo que nos estaba pasando. La pregunta que nos surge es ¿por qué Dios no buscó otra persona que llevara aquel mensaje a Nínive que Jonás se oponía y rechazaba? ¿Por qué Dios se empecinó con él? De seguro había otras personas que Dios podría haber usado. No sabemos por qué Dios lo eligió y hasta lo llevó a un estado extremo de muerte para hacerlo caer en juicio. Si Dios hizo con Jonás eso, es probable que también haga lo mismo con otras personas, incluso con nosotros. Cuando las personas se niegan a obedecer órdenes divinas, Dios puede usar otras personas. Pero Dios decide que no va a usar otras personas. Va a esperar hasta que tú respondas, hasta que yo responda. Y mientras tanto, vamos a tener que ser tragados por algunos peces. Vamos a tener que tocar fondo y llegar a estar en un estado de angustia extrema para que decidamos obedecer a Dios. Tal vez tú o yo hayamos pasado por situaciones similares o estemos cerca ya de pasarlas. O estemos pasando por esos temas difíciles. Por lo cual hoy día estamos de cabeza escuchando. Porque necesitamos entender lo que nos está pasando o lo que nos acaba de pasar. Es posible que algunas de nuestras emergencias se deban a desobediencia que Dios desea corregir con pruebas duras para que nos hagan reaccionar de nuestro error. Jonás sí puede decir que tocó fondo. Muchos de nosotros también pueden decir que han tocado fondo en las circunstancias de su vida. Hay muchos otros en el mundo que han vivido situaciones extremas que lo han hecho sentirse como atrapados dentro de un gran pez, metidos en el fondo del mar, rodeados de la muerte, sin posibilidad alguna de salir a través de los propios medios, sino necesitando urgente el servicio de emergencia del Señor para ser sacados de donde están. Pero esto no significa, hermano, que nuestras peores emergencias son debidas a desobediencia a Dios. Pero es de considerar este ejemplo de Jonás. Puede ser útil para analizar alguna circunstancia difícil por la que hayamos pasado, estemos actualmente enfrentando o enfrentaremos. Pensar que tal vez Dios quiere cambiar la dirección hacia donde vamos y quiere llevarnos a un camino opuesto por el que vamos. Así de sencillo. Giro en 180 grados. Tal cual sucedió con Jonás, que iba en dirección opuesta a la que Dios quería. Dios quería Nínive y Jonás quería España. Por lo menos yo puedo reconocer también, no sé si tú, hermano, que en la vida más de una situación difícil Dios corrigió porque mi rumbo estaba equivocado. Dios corrigió el rumbo haciéndome caer en una crisis que me hizo clamar por el servicio de emergencia de Dios, que me hizo meditar profundamente y luego de un tiempo entender finalmente que iba por mal camino, que Dios quería hacerme girar en 180 grados y gracias a la situación difícil, terrible que pasé, Dios lo logró.
Gloria al Señor por eso. Y yo, cabeza dura, no entendía. Jonás no fue tan cabeza dura si consideramos a muchos cabezas duras que conocemos o que peinamos nosotros mismos. Cabezas duras, hermano. Que Dios nos ha dado ciertas indicaciones y pasan no 3 días como Jonás, ahí dentro del pez, sino pasan semanas o meses o años metidos en situaciones complejísimas. Y aún no nos damos cuenta que tenemos que salir de allí. Y aún no nos damos cuenta que el Señor nos está gritando que salgamos de allí. Cometimos un grave error. Salimos de una situación normal tal vez que teníamos. No era la perfecta. Pero gracias a nuestros afanes, al deseo de placer, al deseo de riquezas, trabajo, no sé, etcétera, los problemas familiares, emocionales, sentimentales, salimos de una situación relativamente normal en la que estábamos y nos metimos en un tremendo problema. Y estamos dentro del gran pez. Y llevamos días, semanas, meses, años. Y todavía el pez no nos vomita a tierra porque no hemos clamado a Dios salir de allí. Las emergencias, hermano, que viví, por las cuales lloré clamando a Dios, no fueron otra cosa que correcciones forzadas que hizo Dios en mi vida. El resultado en el momento eran dramáticas, horribles. Pero si no hubiesen sido de una forma tan violentas como fueron, si no hubiesen sido tan desagradables como fueron, tal vez jamás, nunca me hubiese dado cuenta de que tan perdido y que tan alejado de la voluntad de Dios estaba. Así de sencillo. A veces nos creemos hijos de Dios y estamos metidos en una tremenda situación que grita: Señor, por favor, sácame de aquí. Pero no queremos darnos cuenta que sencillamente estamos en esa situación porque estamos alejados de la voluntad de Dios. Fuimos rebeldes. Hicimos lo malo ante los ojos de Dios. Hicimos cosas horribles y nos metimos en tales dificultades. Yo personalmente difícilmente me daba cuenta en medio de la prueba dolorosa que era una corrección divina, aunque tal vez vagamente lo sospechaba. Vagamente. Había algo que me hacía pensar que estaba equivocado. Gloria a Dios por la corrección, hermano. Porque Él nos ama tan profundamente que permite el sufrimiento para que sintamos dolor, para que reaccionemos, que tenemos que ser intervenidos por Dios. O si no, moriremos eternamente. Pero que igual, hermano, debe ser para Dios súper doloroso hacernos pasar por tales situaciones difíciles, para que podamos comprender. Ningún padre probablemente quiere que su hijo pase por situaciones difíciles, dramáticas. Pero cuando los hijos son terriblemente desobedientes y no quieren obedecer, muchos cristianos oran a Dios y le dicen: Señor, hazte tu cargo, te lo dejo en tus manos. Porque ellos no quieren decir: Señor, apaléalo, mételo dentro de un gran pez para que entienda que debe girar en 180 grados. Claro, somos más religiosos nosotros. Decimos: Señor, te lo entrego, haz tu voluntad en él. Pero en el fondo le estamos diciendo: Señor, apriétale el cuello, hazlo con poder, con autoridad. Pero no lo mates. Pero déjalo con vida. Hazlo sufrir, pero que entienda. Porque yo ya no puedo más. Yo comprendo los métodos de Dios hasta cierto punto. Porque yo mismo, como padre, lo he usado con algunos seres queridos.
para hacerlos reaccionar, aunque no tiene comparación con las experiencias de ciertas personas o lo que pasó Jonás. Pero aún así, aunque sea un método aprobado en ciertas circunstancias difíciles, pero me cuesta aprobarlo gratamente para mi propia vida y para mis seres queridos. Me cuesta. Entiendo que es lo mejor que Dios ha hecho, pero vaya que es difícil estar pidiendo a gritos la asistencia del servicio de urgencia divino y no recibir ninguna respuesta favorable en días, en meses, en años. No recibir ninguna respuesta favorable que apruebe mis deseos hasta que me dé cuenta que soy yo, el que debo cambiar el rumbo, no el otro, porque el otro no quiere cambiar. No aquella persona que no conoce a Dios realmente. Sencillamente yo soy el que debo cambiar el rumbo. No echarle la culpa al resto. Soy yo el que debo cambiar. Sencillamente yo reconocer la voluntad de Dios y obedecerla. Hacer lo que Dios hace rato me está diciendo que haga. Y soy desobediente. Escuchamos la voz de Dios, pero siempre, cada día, necesitamos que Dios nos corrija, que Dios nos hable, para no caer tan profundamente, para no creernos tan firmes que pensamos que somos buenos cristianos, estamos haciendo lo correcto y esto que me está pasando solamente es el diablo que está metiendo su cola. No siempre es así, hermano. No es el diablo que está metiendo su cola. No son los demonios que están actuando en mí. Es sencillamente que yo no quiero obedecer a Dios. Y por eso me están pasando situaciones difíciles. Como te digo, no todas las situaciones difíciles serán por desobediencia. Pero es bueno analizar cuando las estamos viendo mal. ¿No será que estoy siendo desobediente a Dios? ¿No será que Dios me está corrigiendo? ¿No será que Dios quiere hablarme y yo no lo estoy escuchando? Si notas que aprendí a andar sola, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Camino donde
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 349 de este programa, con la serie Hospital y el capítulo 6 titulado Servicio de Urgencia, segunda parte. El Señor, el que acude a nuestro favor, el que nos da socorro, el que oye nuestro clamor, el dueño del servicio de urgencia de los seres humanos que claman a su Creador, nuestro Señor Jesucristo. Él vino a nosotros y estuvo en la condición de hombre y sufrió también las consecuencias de otros seres humanos, del mismo diablo y también del mundo. Su propia carne también debió enfrentarla y salir victorioso sin pecado, totalmente santo, totalmente puro. Y estando ya dispuesta la hora para su crucifixión, la noche anterior el Señor se arrodilla ahí en Getsemaní y ora en 3 ocasiones, dice la Escritura, fervientemente al Padre Celestial. Como hombre, ora y nos da ejemplo a nosotros para que hagamos lo mismo, que oremos una y otra vez, que no nos conformemos con una sola oración. Dice Mateo capítulo 26, de los versículos 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Terrible para el Señor, hermano, ser Dios y estar en la condición de hombre. Dejar que las personas comenten, le digan cosas feas, luego le golpeen, no crean en él, digan que es un blasfemo, que es un engañador, mentiroso, un farsante. Y él no usó ninguno de sus poderes ni autoridad para haber hecho polvo a aquellos que estaban ahí molestándole, agrediéndole, acosándolo, persiguiéndolo. El Señor, hermano, estuvo en una emergencia espiritual de su alma. Dice que su alma estaba muy triste. Si el Señor, el Creador de los cielos, dice que su alma está muy triste hasta la muerte, tuvo que haber sido algo terrible, hermano. Terrible el estar
en esa situación, algo que ninguno de los seres vivientes, ninguna criatura puede lograr entender, que el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y fin, estuviese allí, esperando a ser llevado como cordero al matadero, previa paliza, previo azote, previo escupitajo, previos comentarios horribles, previos clavos, para terminar en obediencia la labor encomendada. Puede ser, hermano, que todo lo contrario, que estemos pasándola mal, que estemos sufriendo situaciones dramáticas, no por desobediencia, sino por ser obediente a Dios, como lo fue nuestro Señor, que pasó por el servicio de urgencia pidiéndole al Padre en 3 ocasiones, orándole, para que ojalá no pudiera beber esa copa amarga del sufrimiento, pero pidiéndole que se hiciera, por sobre todo, la voluntad de Dios y no la voluntad de Jesús hombre. Puede que, así como en el mundo, muchos misioneros, cristianos, han sufrido en manos de sus agresores, han debido cargar la cruz e incluso literalmente ser crucificados por la causa de Cristo, por la causa de la obediencia a Dios. Hay muchos que pasan grandes dificultades en la vida, pero siguen obedientes a Dios y saben que esas dificultades que están pasando sencillamente es por ser obediente a Dios. Misioneros, muchos hoy en el mundo son entregados en manos de pecadores y sufren el martirio, pasan hambre, prisiones en los países orientales, los países comunistas, en los países musulmanes, en muchos lugares. Personas malas los atacan y hasta cristianos, personas que se creen cristianas, por las redes sociales, hoy día agreden a quienes están haciendo el trabajo. Los insultan, se burlan de ellos, los tratan mal de una y otra forma. Los quieren hacer sufrir. Quieren ser los que le dan la copa amarga del sufrimiento. El Señor en todas, Él quiere que las cosas se arreglen, las cosas sean para mejor. No es un Dios sádico. No es que Él se agrade porque personas pasen por el sufrimiento, estén clamando, gritando en el servicio de urgencia, estén casi en paro cardiorrespiratorio, baleados, asesinados, heridos gravemente, quebrados. No, pero Él quiere corregir cuando estamos desobedientes y también quiere que sepamos que la obediencia no traerá solo días de colores, días hermosos, no traerá solamente primaveras en nuestra vida. La obediencia a Dios también nos traerá tormentas, copas amargas como la que vivió nuestro Señor. Oraciones largas, pidiendo al Señor que nos ayude, que tenga compasión. Oraciones largas, pero en aquellos valientes que están sufriendo por la causa de Cristo, esas oraciones largas, para que el Señor les fortalezca, para decirle: Señor, aquí estoy sufriendo, pero no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, háblanos hoy día. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos entender el porqué de tantas idas al servicio de urgencia.
¿Por qué tantas veces hemos tenido que clamar en angustia pidiendo socorro? ¿Por qué seguimos clamando en angustia invocando tu nombre y aún no respondes? Aún no nos damos cuenta de cuál es tu respuesta. Señor, pero que finalmente se haga tu voluntad y no la nuestra. Tu voluntad y no la mía. Pase lo que pase. Termine esta historia como termine. No sea yo, sino tú. Tú, Señor. Mi Dios, mi Salvador. Mi doctor de urgencia. Mi urgenciólogo que me trata para que yo pueda sanarme de mis dolores y de mis angustias. Muchas veces me he encontrado por caminos que me hacen retroceder por mi egoísmo, por tener muchos problemas en mi vida, o por no poder sanar esas heridas. Sé que el mundo en que vivimos no es perfecto, que me preocupo por mí y no por ellos. Porque si estoy bien, ¿qué importa el vecino? Sin saber que me hago daño a mí mismo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y que me enseñes, Señor, donde yo sirva. Que me guíes el camino hacia tu viña. Y que se haga tu voluntad y no la mía. Si confiara en ti, Señor, sería distinto. Si amara a mi prójimo como a mí mismo, si abriera mi corazón para que entraras, todo se iluminaría en mi camino. Quiero hablar al corazón de cada uno, que reflexionen y no se por vencido, pues quien dijo que el servir era muy fácil, dijo mentiras y hoy no está aquí contigo. Que se haga tu voluntad y no la mía, y que me enseñes, Señor, donde yo sirva. Que me guíes el camino hacia tu vida, y que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía, y que me enseñes, Señor, donde yo sirva. Que me guíes el camino hacia tu viña, y que se haga tu voluntad y no la mía.